27 minutos recibimos en estos instantes a la ex ministra de Justicia. Hablamos con Lady Zúñiga. ¿Qué tal, Lady? Bienvenida. Muy buenos días. Días, gracias por la invitación y por el espacio. Es un honor para mí poderme dirigir con ustedes y también con la ciudadanía. De estos días se ha hablado mucho el tema de cárceles. Se ha hablado, Lady, que por ejemplo, ese Ministerio de Justicia nunca tuvo que desaparecer, que la coordinación también de seguridad no tuvo que desaparecer. A ver, hagamos algunos reparos a propósito de lo que está pasando en las cárceles en tres principalmente, el de La Tacunga, el de Cuenca y el de Guayaquil. Así es, mire, primero quiero iniciar esta entrevista refiriéndome y siendo solidaria con las familiares de las personas privadas de libertad que han fallecido de esta forma tan macabra, en unos hechos tan violentos y con tanta hazaña. La verdad es que nos duele al Ecuador lo que está sucediendo. Es un hecho que pasará a la historia de nuestro país como un hecho nefasto, de la más cruel barbarie que no hemos visto en la historia de nuestro país. Y hay que preguntarse qué fue lo que llevó a que esto sucediera. No es yo quiero que la ciudadanía entienda que no es un hecho que puede pasar como un hecho noticioso más. Es gravísimo lo que ha sucedido en las cárceles. Mire, la hazaña, la barbarie que hemos visto, no, es algo sin nombre. Gente incluso que se ha alegrado de que esto ha sucedido, es justamente por la descomposición social que estamos viviendo. Pero como le decía, lo importante aquí es saber qué es lo que sucedió. Ya no podemos, frente a esto, ya la respuesta no puede ser es culpa de otro, es culpa, ya no. Aquí no hay argumento jurídico ni legal que pueda justificar lo que pasó. Es decir, que es una riña entre bandas, no se puede minimizar un hecho así con una salida como esa. Como le digo, no hay argumento legal ni jurídico que pueda justificar lo que pasó en las cárceles de nuestro país. Y una de las principales razones, yo considero, es haber debilitado la institucionalidad, pero no solo la institucionalidad, sino también la política de rehabilitación social como tal. Mire, nosotros en el año 2014, cuando inició el proceso de consolidación del nuevo sistema penitenciario que estaba planteado no a 4 años, porque un sistema carcelario de un país no puede transformarse en 10 años, en 5 años, en 15. Un sistema que venía funcionando por más de un siglo tiene que ser perfectible con cada año, irse modernizando, irse actualizando, irse manteniendo. Pero aquí el tema es que por odio se dejó, se desmanteló y se abandonó el sistema penitenciario y ahora estamos viendo las consecuencias. Y hay una cifra que es determinante, hay una cifra que es determinante y que justamente nos muestra que la principal causa para que tengamos este hecho es haber eliminado el Ministerio de Justicia. Si usted ve la estadística de muertes dentro de los centros penitenciarios a partir de la desaparición del Ministerio de Justicia, es justamente cuando se disparan las muertes. Esto fue en noviembre del 2018. Antes del 2018, las muertes en los centros eran hechos aislados, 4 muertes, 5 muertes, pero a partir del 2018 empieza y se dispara esta cifra y son 32 muertes, 50 muertes, llevamos ahora a 80 muertes en este año. Entonces, sin duda, esa fue una de las razones de haber debilitado la institucionalidad de la institución que justamente abarcaba todo el tema de la rehabilitación. Sí, José Serrano ayer, antes de ayer, hizo declaraciones para el medio que lo dirige Jimmy Jairala, y él habló que hace 15 días ya se sabía de esto que iba a pasar dentro de estas cárceles. ¿Usted comparte lo que ha dicho el exministro de Gobierno? Mire, generalmente dentro de los centros penitenciarios, estos hechos pueden ser planificados y la única forma de determinarlo es
con la inteligencia penitenciaria, Claro. que también fue desmantelada dentro del sistema. El mismo general Moncayo, me parece que sus declaraciones dijo que estos hechos ya se esperaban. Entonces, obviamente aquí lo que sucedió es que haber desmantelado esta estructura, esta institucionalidad, al haber eliminado esta unidad de inteligencia penitenciaria que estaba en los centros, seguramente fue lo que ocasionó que este hecho no sea previsto con la anticipación, pero Ya. sobre todo con la preparación que es necesaria. Mire, Le di cuando su... el personal está Sí, dentro de los centros, cuando hay personal técnico, como existía antes, porque recuerde allá en Guayaquil había la Zonal 8, la coordinación Zonal 8 era una dependencia del Ministerio de Justicia que hoy ya no existe, y esta coordinación zonal 8 lo que se encargaba era justamente de contratar psicólogos, de contratar trabajadores sociales, y era personal técnico que estaba dentro de los pabellones. claro, claro. Justamente este personal habría ayudado a detectar este tipo de situaciones, pero al no tener ese personal, al no tener esa institucionalidad, se hace muy difícil prever este tipo de hechos. Lady Zúñiga, gobierno pasado, yo recuerdo en la época de Rafael Correa, se intentó de alguna u otra manera buscar información de lo que hacía Chile para la concesión de ciertas áreas dentro de la penitenciaría. Yo lo recuerdo claramente. Y dentro de eso se discutía el tema, por ejemplo, concesionar salud, concesionar alimentación, porque también es una mafia. Ahí se pelean por manejar aquello. ¿Qué pasó con eso que lo ha hecho Chile? Lo ha hecho Chile, no tengo bien la información si ha sido un éxito, pero usted está más cerca, ha estado más cerca de eso. ¿Qué pasó con aquello? ¿Se podría nuevamente intentar concesionar esas áreas o no se puede definitivamente, Lady? Mira, el pueblo ecuatoriano no puede olvidar que justamente el único gobierno en el que hubo la decisión, porque eso se trata de decisión y voluntad, de querer transformar el sistema penitenciario, fue justamente en el gobierno anterior. Y se logró, no lo decimos nosotros. Los organismos como Cruz Roja Internacional trabajaron de la mano con nosotros, y varios países donde ya el modelo penitenciario está mucho más avanzado, como Chile, y usted bien lo ha mencionado, nos acompañaron en este proceso de transformación. Ujú. Mire, en el 2014 llegamos al asignamiento en el 0,24%, algo jamás visto en la historia, y obviamente con eso se redujo la violencia dentro de los centros. Recuerde usted que cuando nosotros iniciamos la consolidación del sistema penitenciario, la transformación de este sistema, Ajá. trasladamos a los privados de libertad de la ex penitenciaría al nuevo regional, del ex penal al nuevo regional en Cotopaxi, es decir, utilizamos esta nueva infraestructura que fue construida justamente para mejorar las condiciones de los privados de libertad. Ahí justamente logramos democratizar los derechos de los privados de libertad, es decir, eliminamos estos caporales, estas desigualdades, les pusimos uniforme, y había una empresa que estaba justamente encargada, y entiendo que funciona hasta hoy, de dotar de la alimentación a los privados de libertad. Pero obviamente esto tiene que ser acompañado del proceso de seguridad dentro de las cárceles, pero también del proceso de rehabilitación. Otro inconveniente que puede haber suscitado justamente esta crisis carcelaria es haber entregado solamente al cuerpo policial el control del sistema penitenciario. No puede solamente verse la rehabilitación desde el ámbito de seguridad. Siempre tiene que estar acompañado de la política de rehabilitación. Las consecuencias están ahí. Ahí está un hecho que pasará a la historia de nuestro país. Los policías que detienen a los privados de libertad no son los idóneos por su formación para Correcto. rehabilitarlos. Sí, No es sí. posible. Por eso también es importante fortalecer el cuerpo de guías penitenciarios, Correcto. capacitarlos para evitar corrupción, pero también se desmanteló la escuela de formación de guías, y por eso no se ha logrado equiparar el número de guías que se necesitan para que haya un proceso efectivo de rehabilitación. Lady Zúñiga, exministra de Justicia, nos acompaña en estos instantes. Lady, Bukele
y siempre hemos de señalar aquello, le dio 72 horas a las telefónicas para que corten el sistema de las telecomunicaciones en El Salvador. Pero no fueron 72 horas, fueron 24 horas que se desconectaron el aparato, los sistemas de telecomunicaciones. La pregunta es, si de ahí parte todo este embrollo, todo este rollo, todo este malestar, si de ahí se delinque con esto, basado en estos sistemas, ¿por qué no se corta él mismo? Mire, ¿sabe lo que nos pasó cuando nosotros justamente gestionamos esta corte de la inhibición de la señal en el área, toda el área de, el centro penitenciario en Guayas? Nos pusieron una acción de protección y a través de orden judicial nos hicieron quitar la inhibición de la señal. Eso pasó en este país. Un juez, a través de una acción de protección, nos mandó a que devolvamos la señal, porque nosotros hicimos el intento justamente a partir del año 2014 de inhibir toda la señal en el centro penitenciario, pero a través de una acción de protección con una resolución judicial se bajó esa posibilidad. Pero esa es una solución parcial. Nosotros en los nuevos centros implementamos circuitos cerrados de cámaras, de más de 700 cámaras dentro de los centros, escáneres, todo un sistema de filtros de seguridad. Recuerde usted que habían las sillas de cavidades para que Claro. cuando entren se puedan revisar. Nada de eso está funcionando. Entonces, ¿qué es también lo que faltó aquí? Presupuesto suficiente para mantener toda la inversión que se había hecho, porque mantener una cárcel no es como mantener una escuela o un colegio. Usted tiene que estar permanentemente haciendo mantenimiento a la infraestructura y a los sistemas informáticos, porque ese centro está albergado por personas privadas de libertad que pasan la mayoría del tiempo encerrada y que están viendo cómo vulnerar las Claro. seguridades todo el tiempo. Lady Zúñiga, ex ministra de Justicia, agradecemos esos minutitos que nos entregan esta mañana para conocer de este rollo que está ocurriendo con las cárceles del país y ojalá vengan prontamente el alivio, lleguen a las cárceles. Gracias, Lady, un abrazo a la distancia. Sí, que se recupere de inmediato el control en los centros penitenciarios y sobre todo que se quite de este control de las manos de estos grupos pequeños de privados de libertad que han actuado con saña y que pretenden desarticular todo lo que ya se ha trabajado, pero también que pretenden infundir el miedo, no solo en las cárceles, sino también en la ciudadanía. Hay que actuar con mano dura. Muchas gracias. Gracias, Lady Zúñiga, ex ministra de Justicia, aquí en la WQ en el informativo de Primera.